Good afternoon. Buenas tardes Welcome to the y lounge bienvenidos of the al lounge 2026 IDB Latin American and Caribbean del Macroeconomic informe Report, macroeconómico de América titled Latina y el Caribe Resilience and 2026, Growth que se llama Prospects in a Resiliencia Shifting y Global Perspectivas de Economy. Crecimiento en una Today's event economía mundial will be cambiante. conducted in Hoy se English with realizará la simultaneous reunión en inglés con interpretation into interpretación al Spanish. español. We're also Y live también streaming in two estamos en live languages on stream en YouTube dos and idiomas, Facebook, tanto and in English en on inglés LinkedIn. como en español. To deliver our Para hacer program, nuestra it's my presentación, es un pleasure to placer para invite the mí president presentar of al the presidente del Inter-American Banco de Development Desarrollo Bank, Interamericano, Ilan Ilan Goldstein, Goldstein, to deliver the welcome para remarks. presentar los Mr. comentarios President. de apertura. Señor presidente. Bien, muchas gracias a todos por acompañarnos al lounge hoy del informe macroeconómico. Me complace mucho lanzar este informe hoy aquí, con especial atención a la reunión, sobre todo porque estamos a punto de ir a nuestra reunión anual y establecer las pautas de a dónde se encuentra la región, cuáles son los desafíos. Esto es muy importante. Yo quiero agradecer a nuestro equipo que ha trabajado arduamente, todos, Lau, Inés, John, todos los que han trabajado, Ana María, en fin, todos han trabajado en una reunión muy importante, en un trabajo muy importante. Y muchas gracias a los que están aquí como invitados para ayudarnos en este lanzamiento. Enrique y todos los invitados, muchas gracias. Así que este es el informe. Se llama Resiliencia y Perspectivas de Crecimiento en una economía mundial cambiante. No hay la menor duda de que la economía mundial es cambiante o está cambiante. La resiliencia fue lo que nos sorprendió, pero está ahí. Así que el informe considera la pregunta central, que es ¿cómo puede Latinoamérica y el Caribe aprovechar esa resiliencia y inestabilidad y llegar a una tasa de crecimiento aún mayor en este entorno mundial? La respuesta importa porque queremos estabilidad, queremos resiliencia y los queremos porque queremos más ingreso, más empleo y eso necesita un crecimiento proactivo y una tasa de crecimiento en cada país. Así que permítame pasar a la parte sorprendente. Entramos al 2026 con bastante resiliencia después de todos los shocks. El crecimiento se ha mantenido estable, quizá no al nivel que queremos, pero estable. La inflación, que había sido un problema serio en el pasado, ha disminuido de los shocks del pasado. Se ha contenido relativamente. Y el empleo tiene el desempleo tiene niveles récord bajos en algunos de los países. Y la percepción de riesgo de la región está bajando. Solo para darles una idea, tenemos 200 puntos base de descenso con el tiempo. Y son niveles históricamente bajos, así que un bajo nivel de desempleo, un bajo nivel o sea, una combinación única. Pero mirando al futuro, ¿qué estamos esperando? Y el crecimiento mundial sigue moderado, no bajo, pero moderado. Las tasas de interés se mantienen elevadas, lo que significa que las condiciones de finanzas están apretadas, pero seguiremos teniendo esta cuestión fiscal de alta deuda con una dinámica bastante crucial. Y esta parte es muy importante para el informe y para nosotros. La región sigue enfrentando restricciones estructurales con débil crecimiento de productividad. Y eso sigue existiendo y tenemos que averiguar cómo utilizar la estabilidad y la resiliencia para enfrentar este gran desafío ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, necesitamos la proactividad, aumentar la productividad, necesitamos inversión. No basta con que la gente trabaje más. La parte demográfica ya no es suficiente y el desempleo aún está bajo. Así que se trata realmente de productividad y crecimiento de inversión. Entonces, ¿cuáles son las tres fuerzas
en el que se ocupa el informe, y ustedes ya van a ver más detalles más adelante, pero desde nuestro punto de vista, ¿cuáles son los primeros? Ya mencioné condiciones financieras apretadas en el mundo. No es un momento de cero tasa de interés o expansión cuantitativa, no, es una condición apretada, ajustada. Así que si queremos crecer en este tipo de condición, vemos un desafío. Segundo, el contexto mundial nos ofrece oportunidades. No solamente hay desafíos, sino que también hay oportunidades. Una de ellas, el que hemos estado planteando aquí, una de las prioridades del BID en la región es la demanda, que es muy importante por varios riesgos, por varias razones, porque los minerales son esenciales para la tecnología, que no desaparece. Así que la tecnología exige minerales a largo plazo. Y la segunda cosa que es importante es que la región es un importante proveedor de esto. Así que esa combinación de esas dos hace que esto sea una prioridad para nosotros, y entiendo que en el informe se menciona con datos acerca de el litio, el cobre, las reservas de tierra rara, muy importante, y otros tipos de oportunidades. Tercero, no podemos ignorar, ni debemos ignorar, tenemos que aprovechar la inteligencia artificial, la digitalización que viene con nosotros, pero la inteligencia artificial, la IA, no basta con decir que es bueno tenerla. O entramos al tren, arrancamos, o nos deja atrás. Y si nos deja atrás, va a tomar mucho tiempo, porque tenemos que estar en el tren de la IA, porque de no estar ahí, quedaremos atrás y lo vamos a lamentar. Tenemos datos que se basan en 6,2 millones de contratos en línea en diferentes países que muestran un claro cambio de demanda laboral. O sea, 25% de las vacantes requieren de conocimientos digitales específicos, y la IA ya está llegando a un 7% de todas las vacantes del 2025. Así que imagínense, la IA sigue siendo nueva, es una cosa nueva, pero ya ocupa un 10% de las vacantes que exigen IA. Es un dato muy importante. Pero para las políticas, ¿qué significa? Porque mejoramos las políticas, trabajamos con políticas, hablamos de datos, por supuesto, somos un banco de conocimiento que es muy importante. Pero queremos saber sobre las políticas. ¿Cuáles son las repercusiones políticas? Primero, la resiliencia no ocupa tanto, así que necesitamos macroestabilidad, marcos fiscales, políticas fiscales, amortiguadores, resiliencia. Todo esto hace falta. Tiene que seguir siendo una recomendación que no podemos olvidar. Pero, ¿qué pasa con las ganancias de productividad o los datos? Somos un grupo, tenemos sector público, sector privado, pero en el público tenemos que generar lo que llamamos las condiciones habilitadoras, fortalecer las instituciones, que significa que tenemos que ir más allá de la gobernanza, más hacia políticas del gobierno, reglamentos del gobierno, que es muy importante en un mundo polarizado donde un gobierno es muy diferente al otro. Si tiene que recomenzar las cosas o cambiarlas, eso realmente es una incertidumbre. Y para mí, el establecer o construir las instituciones de estabilidad con el tiempo en el gobierno, manteniendo un Estado con una situación unificada. Luego, inversión en destrezas y profundizando la integración.
integración. Hemos ido siguiendo la cuestión de integración por ejemplo, la conexión sur, que es un programa nuestro, necesitan aumentarlo. En el Caribe tiene el mismo problema, tienen que mejorarlo. América del Centro. Nosotros quisiéramos promover una mayor integración porque es la forma de lograr escala y productividad. Y de último, pero de igual importancia, como les dije, es aprovechar las oportunidades. Si es los minerales críticos, pues trabajemos con estos. ¿Qué papel tiene entonces el BID? Mencioné ya algunas. Tenemos que estar en el centro de todo y ver qué está sucediendo, cuál es la dirección y poder promover. Por ejemplo, en esta reunión anual a la que iremos la semana entrante, por esto me gusta esto, porque este informe nos da una idea de cuál es la situación macro y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Vamos a lanzar el LAC-S, que es el crecimiento latinoamericano, viendo cómo vamos a utilizar todos los lados del grupo, desde el BID Invest hasta las condiciones habilitadoras con los gobiernos, desde el BID Lab con generación de innovaciones, todo esto junto, pensando en un marco en países específicos. Y tenemos 3 o 4 países de los que podemos hablar, pero tenemos que trabajar todos juntos, todo el grupo en un país, para aprovechar la estabilidad y lograr el crecimiento. Esto es lo que llama el LAC-RES que vamos a lanzar. Luego, LAC Minerales, que también. ¿Qué queremos hacer con LAC Minerales? Primero, queremos trabajar con los reglamentos, queremos trabajar con la infraestructura, queremos trabajar con lograr las condiciones para la inversión en minerales. Y tenemos que el BID Invest entonces pueda financiar y aún más. Quisiéramos tener una idea de que podemos generar más valor agregado en la región. Y esto es mucho más difícil de lograr porque los precios no son constructivos hoy para lograr la refinación. Hay una forma de hacerlo, de lograr que los países inviertan en los procesos en más valor agregado, si logran contratos a largo plazo o precios interesantes para algunas cosas. Creo que esto entonces se relacionaría a lo que nos dice la economía mundial de las cadenas de suministro. Así que yo creo que la región puede ofrecer cadenas de suministro seguras a cambio de demanda a largo plazo y algún precio constructivo. Y lo que tenemos que hacer es construir un puente y promover todas las condiciones habilitadoras. Ese es LAC Minerales. Y de último, pero de igual importancia, hablaremos de el Crockpool Plus, que es una reforma de modernizar la adquisición, porque si modernizamos las adquisiciones podemos lograr licitadores, mejores empresas, más competitivas, quiere decir más inversión, generando más valor, más eficiencia y más transparencia con el tiempo. Así que concluiré diciendo que América Latina y el Caribe ha demostrado resiliencia en un contexto mundial difícil. El próximo paso es traducir esta resiliencia en mayor productividad y crecimiento, y agrego lo que diríamos en el crecimiento del sector privado, y el informe nos da un sesgo analítico fuerte que nos ayudará a orientar ese esfuerzo. Mis felicitaciones de nuevo a todos los que han participado en el equipo de investigación, los colegas de las divisiones de gestión fiscal, de manejo, infraestructura, protección, todas las divisiones. Espero no dejar ninguna fuera. Pero quiero agradecerles a todos por esto. Gracias. Thank you very much, Mr. President. Muchas gracias, señor presidente. Y ahora pasamos a los 2 coordinadores del informe de este año, Luciana Juvenal y João Aires, del Departamento de Investigación del BID, quien nos llevarán por los hallazgos clave de esta emisión del 2006. Comenzaremos con Luciana. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos hoy. Es un placer
presentarles el macroinforme del 2026. Como resaltó el presidente, este es un esfuerzo de colaboración y yo quisiera agradecer a todos los que han participado en la preparación de este informe. La perspectiva macroeconómica mundial ha cambiado en forma importante y duradera. Los socios comerciales están cambiando, la tecnología está transformando la producción y las tensiones geopolíticas están reconfigurando las decisiones de inversión. En este entorno, América Latina y el Caribe entran al 2026 en una posición más fuerte que en el pasado. El desempleo es bajo. La inflación ha vuelto casi al nivel objetivo y estas están contenidas. Esto no es por casualidad. Refleja años de mejor gestión macroeconómica, más políticas monetarias creíbles. Pero la resiliencia no es inmunidad. El crecimiento sigue siendo modesto. La deuda pública está elevada. Y las tasas de interés mundiales están más altas. El desafío nos queda claro: convertir la resiliencia en crecimiento sustentable, que requerirá opciones de política deliberadas. Con esto en mente, hay tres cosas que son clave. Primero, la resiliencia se ha mantenido, pero las restricciones siguen siendo apretadas. Segundo, la IA y la digitalización está reconfigurando los mercados laborales, la productividad y la competitividad. Pero las ganancias no son automáticas. Y tercero, los minerales críticos nos ofrecen una ventana estratégica de oportunidad. En breve, la región ha creado la resiliencia. Ahora lo que debe hacer es utilizarla inteligentemente. Permítanme hablar en detalle sobre algunos aspectos relacionados a la resiliencia. Los mercados laborales son uno de los pilares más fuertes de la región, como vemos en este gráfico. Las tasas de desempleo en prácticamente todos los países están o al nivel histórico más bajo o casi a ese nivel. Pero esto no se ha traducido en fuertes ganancias de productividad, que es una de las razones por las que el crecimiento ha sido modesto. Con las olas demográficas fallando, la mano de obra no puede ser el motor de crecimiento principal en el futuro. La resiliencia también se refleja en la evolución de la deuda soberana, con mejor gestión macroeconómica en el último decenio, que ha sido importante. Y lo vemos claramente en la confianza de los inversionistas durante un periodo de gran incertidumbre mundial. Este cuadro nos muestra justamente esto muy claramente. La parte verde que capta el margen soberano o la prima de riesgo exigido por los inversionistas para mantener la deuda se ha reducido considerablemente y, de hecho, el margen está a niveles históricamente bajos. Pero esa compresión en el margen se ha mantenido bastante contrarrestada en las tasas mundiales a largo plazo que se reflejan en la parte azul. Sin embargo, es importante insistir en un punto clave. Las condiciones de financiamiento siguen siendo ajustadas, aun cuando las economías avanzadas tienen tasas de políticas en el 2025, las tasas a largo plazo no han disminuido. Siguen elevadas, que reflejan altos niveles de deuda mundial con persistente incertidumbre. Y esto es importante para la región, aún en una situación en la que las economías avanzadas pudieran cortar las tasas de políticas más, no se traduciría automáticamente en tasas bajas a largo plazo. La deuda pública se ha aumentado considerablemente, sobre todo la deuda en las economías avanzadas, y los mercados exigen compensación por mantener vencimientos a más largo plazo. Ahora, la combinación de estas tasas de interés mundialmente más altas y una deuda elevada, gran parte del legado de la pandemia, fundamentalmente ha cambiado el plan fiscal de la región y la dinámica de deuda. Las tasas más altas ahora se aplican a una
deuda mucho más alta y que como resultado los pagos de intereses han aumentado significativamente, que muestra que esto se ve claramente en dos sitios, en las cuentas fiscales con servicio de la deuda más alto y en las cuentas externas con tasas de ingreso relativamente más bajas. Esto ha hecho que la consolidación sea más difícil y aún en los países en donde los saldos primarios están contenidos, la elevación de los costos de las tasas de interés ahora son el motor principal de la dinámica. Como vemos en este cuadro, los niveles de deuda se han estabilizado, pero a niveles por encima del umbral de riesgo fiscal estimado, que es una diferencia importante. La deuda ya no está elevándose rápidamente, pero tampoco está disminuyendo tan cómodamente. Y en estas condiciones, los intercambios de políticas se hacen más complejos. Algunos países han estado tentados a llegar a las reglas fiscales o reducir los vencimientos para reducir los costos de financiamiento inmediatos. Si bien son medidas que podrían ofrecer un alivio a corto plazo, podrían aumentar la fragilidad a largo plazo. Estos puentes con mayor credibilidad, con menores vencimientos que aumentarían el rollover. Ahora, permítame pasar a los riesgos. Como siempre, hay riesgos. Y uno de los riesgos centrales que analizamos en el informe es un cambio en el apetito de riesgo mundial, una situación en la que los inversionistas mundiales se echan para atrás, están menos dispuestos a invertir en mercados emergentes y esto tiende a ser abrupto y no sincronizado entre los mercados. Para América Latina y el Caribe, esto es especialmente importante y tiene consecuencias porque la región está expuesta tanto a través de los canales reales como los financieros que tienden a reforzarse el uno al otro. Por la parte real, vemos en las indicaciones que en respuesta a un cambio en el apetito de riesgo mundial, se contrae el PIB, que se refleja en demanda externa más débil, menor ingresos y condiciones financieras más ajustadas que comprimen el consumo y la inversión. Un resultado central de este análisis es que una parte importante de la transmisión se opera a través de los precios de los bienes de consumo, con episodios de riesgo y cambios de riesgo y en el apetito del riesgo que esencialmente tienen un impacto negativo en la demanda mundial, que lleva a menor precio en los bienes de consumo, que para la región que el bien de consumo sigue siendo el principal ingreso, es un efecto importante en los términos de comienzo, el saldo, el ingreso nacional, los ingresos fiscales y afecta la posición fiscal. Por esto, una posición negativa podría ser más aguda y más persistente. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el más afectado? Los efectos sin duda no son uniformes entre los países y los países más afectados tienden a ser aquellos que tienen un espacio fiscal más bajo o menor credibilidad. Y esto es porque enfrentan un aumento mayor en el margen con menos espacio de mover el ciclo. Una cosa importante es que la resiliencia depende de crear amortiguaciones de políticas antes de que afecte el shock, lo que quiere decir reservar o reconstruir el espacio fiscal y fortalecer la credibilidad y las situaciones fiscales. Ahora, pasemos a las oportunidades que lo presentará Joao. Thank you. As Luciana mentioned, the world is experiencing rapid technological Como ha dicho mi change, colega, el mundo está particularly in experimentando cambios digitalization and AI. tecnológicos And rápidos, in Latin principalmente America, lo que the es la Caribbean is inteligencia no artificial. exception. Latinoamérica y el To better Caribe no es understand ninguna how these changes are excepción. affecting Para labor markets entender in the mejor region, cómo esos we cambios van a analyzed afectar a los data from the mercados, IDB hemos Labor analizado Market datos Observatory. del observatorio This is the data the del BID. President referred to in the beginning. We analyzed more than 6 million Analiza online más de job 6 postings millones across 15 countries de between 2022 and 2025. anuncios As you de can see, the data vacantes. shows that Como the pueden number ver, of los job datos postings mentioning indican AI que increased sharply in muchos de estos 2025. empleos Importantly, AI mencionan demand la is not IA. limited to occupations that has technical roles.
También aparece también en cargos creativos, no tan solo técnicos. Esto puede tener consecuencias macroeconómicas importantes. Esto puede mejorar la productividad de los trabajadores. Si se integra de forma correcta, entonces las tecnologías pueden pasar a ser una fuente importante de crecimiento en la región. Lo que se puede ganar no es automático si la oferta no se mantiene en ritmo de la demanda. Eso puede limitar lo que se puede ganar, dando lugar a desigualdades. Eso significa que se vuelve sumamente importante preparar la fuerza laboral en esa estrategia. Tiene que haber más flexibilidad, permitiendo que los trabajadores sean asignados de forma más eficiente. Otra dimensión de la transformación digital es la digitalización de los activos y pagos. La adopción de criptomonedas se ha expandido rápidamente en la región. Stablecoins también han crecido rápidamente. Son monedas vinculadas a otras monedas o divisas como el dólar estadounidense, dándole estabilidad. En 2023, Latinoamérica y el Caribe han adquirido $150 mil millones en stablecoins. Para entender cómo estos instrumentos financieros se están empleando en la región, llevamos a cabo una encuesta regional preguntando si los países están guardando sus monedas en moneda estadounidense. 12% de los que contestaron dijeron que hay criptomonedas en su cartera. Lo más importante es la conexión que eso guarda con las expectativas macroeconómicas. Los que esperan que haya más apreciación son los más propensos a incorporar criptomonedas. Es una parte cada vez más importante en la forma en que se resguardan, o sea, hacen el hedge, aumentando la importancia de marcos macroeconómicos estables y creíbles. La digitalización crea oportunidades también por el lado fiscal. En toda la región, facturación electrónica y el aumento en el uso de tercerización de facturación significa que hay incentivos para que las empresas declaren altos ingresos. Esto no es suficiente. Aquellas empresas que aumentan sus ingresos están respondiendo de otras formas, aumentando los costos y haciendo cada vez más uso de reducciones o deducciones, lo cual reduce el pago tributario. Entonces, la lección que se desprende del informe está clara: hay que expandir la base tributaria. Y esto muchas veces conlleva auditorías y seguimiento, marcos jurídicos más claros, estrategias de inversión más robustas. Ahora vamos a hablar sobre los minerales críticos. La digitalización en el proceso de transición aumentan la demanda por ciertos minerales críticos. Níquel, por ejemplo, ¿qué es lo que vuelve tan importante níquel? Eso refleja su importancia y riesgos de oferta por el lado de la demanda. Los minerales son insumos importantes para vehículos eléctricos, infraestructura eléctrica y también para la industria manufacturera avanzada. Por el lado de la oferta, la producción global de estos minerales a menudo se concentra geográficamente con pocos sustitutos. Entonces, la oferta limitada es lo que los vuelve críticos. Entonces, aquí lo que se ve en la pantalla sugiere que la oferta va a crecer en la próxima década. Esto es sumamente importante para Latinoamérica porque la región tiene reservas, yacimientos importantes de estos minerales, colocando la región en una situación estratégica ante una economía global que
en crecimiento, abriendo oportunidades para el crecimiento en los ingresos. La historia nos recuerda, todo esto va a depender de la buena gestión de los recursos. Contar con reservas no es lo mismo que producir los minerales críticos. Una pregunta de política importante es si los países van a poder ir más allá de la producción primaria y añadir valor en lo que es el procesamiento, refinación y creación de insumos para la industria manufacturera. La integración regional se vuelve importante en ese contexto. Puede brindar la escala necesaria para apoyar el desarrollo de estas industrias nacientes, atrayendo inversiones. Esto es importante en un entorno que las cadenas de valor se están expandiendo en aquellos países principalmente cuyas industrias siguen expandiéndose y están teniendo evolución. Se abren oportunidades, sin embargo, para aprovecharlas hay que gestionar ese proceso y para eso es necesario que haya un marco fiscal fuerte, fondos soberanos son importantes para transferir los ingresos temporarios en activos a largo plazo. La dotación de recursos naturales abre oportunidades, pero el resultado de esto depende del enfoque de las instituciones. Ahora quisiera concluir con una idea más grande, o sea, la resiliencia brinda los cimientos. Al mismo tiempo, los cambios tecnológicos y transición energética crean oportunidades y ya todo esto está dando lugar a cambios importantes en las políticas y las instituciones, los cuales van a determinar los resultados. El mensaje importante del informe es que la resiliencia crea el espacio que tiene que preservarse, pero hay que adoptar medidas y tomar acciones importantes para sacar provecho de estas situaciones. Thank you very much, Muchas gracias, Luciana y Joao, João, por las excelentes presentaciones. Ahora vamos a dar la palabra a nuestro panel. Nos complace mucho contar con la presencia de un panel muy ilustre sobre transformación, riesgo, tecnología y oportunidades en 2026. Pasen adelante, por favor, la moderadora Ana María Ibáñez del BID. Francesco Bianchi from Johns Bianchi. Hopkins University. Miss Era Dabla Norris from the IMF. Dabla Norris del Fondo Monetario Miss Internacional. Anabel González from Anabel the González del IDB. BID. And Mr. Señor Enrique Mendoza from de University la of Universidad de Pennsylvania. Pensilvania. Now it's working. First, thank you very much to all of you Agradezco a for being todos here su and presencia many congratulations to y Luciana felicito and a Joao for Luciana y leading the João report por and for la doing a coordinación del wonderful informe presentation, y por las and presentaciones thanks to tan all the buenas. group that Agradezco a has todo el grupo participated. que se encuentra And aquí. lastly, thanks to the Agradezco great panel a we los have today to panelistas discuss, the contents of the report. que So, let van me a hablar start sobre el first contenido del informe. Ahora with you, vamos a Francesco, empezar just one con question. una pregunta para As the president has said, Francesco and as Bianchi. the Como ha dicho el presenters said, Joao presidente, and Luciana, the report el shows that informe Latin indica America and que the Latinoamérica Caribbean y el Caribe is resilient. es It una has región shown resiliente, strong ha resilience mostrado despite the global shocks that we are resiliencia fuerte facing a and the pesar de los tighter choques globales a los que financial nos conditions. enfrentamos y condiciones What do financieras you más think explain this apretadas. resilience? Pero, ¿cómo se And explica esa what is the resiliencia y risk, cuál the es main el risk that riesgo could principal challenge it going que forward? supone So first of all, riesgos? thanks a lot Muchas for gracias having me. por haberme So invitado. I tend to agree Tiendo a with the report that
coincidí con el informe. La mejora en las instituciones en Latinoamérica, Sudamérica, Latinoamérica de forma general favorece esa situación. Hubo un choque global. En el pasado ha habido choques que han afectado las economías emergentes frente a las economías más avanzadas. En ese aspecto, creo que hubo menos asimetría entre las economías avanzadas y las en desarrollo. Esto puede explicar en parte el por qué no vimos la fuga a la calidad que se suele ver cuando las divisas buscan las economías más avanzadas. En ese aspecto, creo que podríamos tener una conversación separada sobre cada uno de esos elementos. Las economías avanzadas se asemejan más a las economías emergentes ahora, o sea, si bien hemos visto mejoras importantes en las instituciones en las economías emergentes, creo que la brecha que se viene cerrando, porque por otro lado, las economías avanzadas se enfrentan a problemas estructurales, y esto explica en parte el por qué los países pudieron salir de la crisis de una forma más favorable. Y su respuesta ante la inflación creciente fue más responsable. Han puesto más hincapié en la conservación de su reputación en los últimos años, y esto desempeñó un papel importante en crear condiciones favorables. Gracias, Francesco. La brecha entonces entre el mundo en desarrollo y el mundo desarrollado viene cerrándose, pero persisten vulnerabilidades. Yo quisiera preguntar exactamente sobre una de esas áreas vulnerables, o sea, el espacio fiscal más reducido, más apretado que vemos. Esto se concentra en la región latinoamericana y caribeña principalmente, o acaso hay otros países que se enfrentan al achicamiento del espacio fiscal y los marcos fiscales en este entorno? ¿Cómo los ve? Hablamos de los papeles fiscales y el desempeño de los países en la región. Agradezco a los organizadores por haberme invitado. Disfruté mucho del informe. Cuando me abstraigo un poco, me alejo un poco, veo la situación fiscal. Creo que la mayoría de los países se encuentran en la misma situación, o sea, hay alto nivel de endeudamiento en la mayor parte del mundo. En las economías emergentes les va un poco mejor en la perspectiva global, solo que no nos encontramos donde estuvimos antes. Si nos acercamos a Latinoamérica, los niveles de endeudamiento suelen ser un poco más altos, 70% del PIB en comparación con 55% de Latinoamérica. Nos encontramos en otro mundo. En relación a hace 2 años, ya no nos encontramos en un entorno que las tasas de interés están bajas, hay más volatilidad en los mercados financieros y de bonos, aún en las economías más avanzadas. La carga de los intereses es más pesada. En poco tiempo, la carga de los intereses han pasado de 2 a 3% del PIB. 4% es el promedio en Latinoamérica. Algunos países cerca de 6%. O sea, el servicio de la deuda es más alto. Al mismo tiempo, los países han ahorrado, suelen gastar más o están gastando más. Existe todavía la necesidad acuciante de invertir, de crecer, de invertir en protección social. Los gastos continúan a estar muy altos. Como hemos visto en las noticias, hay mucha incertidumbre en cuanto a hacia dónde se dirige la economía global. O sea, la cantidad de amortiguadores que necesitamos en la región son un poco diferentes. Siempre pienso en los ingenieros que hablan sobre controles robustos. Hay que contar con los marcos de política buenas, instituciones buenas que sean robustos frente a la incertidumbre, porque no sabemos qué nos deparará el futuro. De esa óptica, pensar en si los marcos fiscales en Latinoamérica y el resto de los países de la región cuentan con los marcos, con las instituciones, pero son lo suficientemente ágiles, son adaptables, lo
evidentemente pueden, o sea, navegar, tener la flexibilidad como para contornar, sortear la inflexibilidad en las políticas que se están adoptando, que se están tomando. Por un lado, cuentan con las instituciones para la toma de decisiones, pero las están implementando, instaurando, están evitando los ciclos. Hemos hablado de la IA y los minerales críticos asociados a la IA. Y como esto puede abrir oportunidades que Latinoamérica podrá explotar, ya lo está haciendo. Pero ¿acaso tenemos el espacio fiscal para enfrentarnos a la volatilidad? ¿Vamos a contar acaso con los marcos suficientes para evitar que la política fiscal, que la región vuelva a ser procíclico, con políticas procíclicas? Contamos con los marcos, tenemos las anclas de la deuda, las cláusulas de escape, pero vamos a volver a una situación en que podamos fortalecer, afianzar nuestra credibilidad para poder navegar, sortear la volatilidad. Son mensajes importantes. Sí, claro que hemos trabajado mucho en los marcos fiscales. Es importante que los países cuenten con amortiguadores, tapones para evitar la actividad procíclica. Es algo muy importante. Enrique, quisiera pasar al tema del cambio tecnológico. El informe dice que estamos pasando por un cambio tecnológico veloz y que esto está moldeando la economía. La pregunta que se plantea es si acaso el cambio tecnológico va a transferir o transformar la región, o que si se va a traducir en más actividad económica, y de qué forma podemos acertar la medida, o sea, ese proceso, porque no se da por sí solo. Agradezco la oportunidad de estar aquí, sin lugar a dudas. La adopción de la inteligencia artificial ya está cambiando nuestras vidas. Solo en los últimos años, lo que hemos visto, solo en mi profesión, DeepSeek y otros sistemas de inteligencia artificial pueden hacer la codificación. Los códigos no son perfectos, pero lo hacen rápidamente y mucho más rápido de lo que un estudiante que a quien se le está apenas capacitando pueden crear portales, páginas de web que antes ocupaban mucho tiempo. Esto supone algunos desafíos, cambia la forma en que enseñamos, impartimos conocimiento, evaluamos conocimiento. Ahora, cuando pensamos en las naciones de la región, al igual que las demás revoluciones industriales, habrá ganadores y perdedores. Pero parte de lo que vamos a ver en la región va a depender de qué tan eficientes seamos en la adopción de ese conocimiento, de esa nueva tecnología. Educación es un área que se verá afectada. El sistema educativo tiene que volverse más eficiente y las escuelas tienen que dotar a la gente del conocimiento de que la economía necesita. Hay que cambiar la forma en que impartimos conocimiento, enseñamos a las futuras generaciones. Y las nuevas industrias están adoptando la tecnología nueva también. Finanzas, hacerles llegar o abrir crédito, financiamiento a la pequeña empresa, nuevas empresas, startups. Hay una serie de nuevas empresas pequeñas, comercios que tienen que mantener su equipo, actualizar su sistema de aire acondicionado. Hay mucho desarrollo y
tiene que haber financiamiento a la par para la pequeña empresa. Y esto va de la mano con la adopción de nueva tecnología. Finalmente, y aún más tan importante como lo anterior, esto supone desafíos para la gobernanza y la importancia del Estado de Derecho. Lo que vimos hace 2 semanas en México, lo que hemos visto en otros lugares como Ecuador, nos recuerdan que la delincuencia, la falta de seguridad, el narcotráfico, el debilitamiento del sistema del Estado de Derecho, de ley y orden. En muchos países de la región que se enfrentan al mismo desafío y esto supone gastos ingentes. Y como las empresas responden, se organizan frente a esa problemática, pesa. Voy a hablar un poco más tarde sobre la necesidad de minimizar esa situación de inseguridad. Muchas gracias, Enrique. Son 3 elementos importantes. De hecho, en el BID estamos trabajando en las 3 cosas sobre la delincuencia. Venimos trabajando con muchos países de la región. Es algo que es sumamente importante. Ahora, Anabel, Enrique ha sacado a colación 3 cosas importantes: educación, habilidades, competencias, infraestructura. Cuando hablábamos sobre data centers, salió a relucir el tema desde su perspectiva al hablar con los diferentes países. ¿Qué opina usted que sean los cuellos de botella más importantes que obstaculizan las inversiones de los países? Inversiones en infraestructura y destrezas, habilidades de la persona, esto lo cual es sumamente importante para poder aprovechar el cambio tecnológico. Muchas gracias a Ana María. Agradezco a los que están aquí, los que elaboraron el informe. Sabemos que la tecnología emergente está transformando la forma en que los gobiernos prestan servicios, rinden servicios de la perspectiva del PIB. El desafío no es únicamente invertir en conocimiento y habilidades, pero asegurarse de que ese esfuerzo se traduzca en una adopción amplia. Hay que llegarle a todos. Esto supone otro desafío en la mayoría de los casos. El retorno sobre las inversiones se materializan cuando hay una adopción amplia. Cuando el uso se ve limitado, los gobiernos tienen que mantener sistemas antiguos, infraestructura física, todo lo cual puede mermar la eficiencia en potencia de la perspectiva operacional. Y tenemos un informe aquí en el BID que habla mucho sobre esto, la desconexión de los servicios públicos y esta nueva tecnología de la perspectiva operacional. Lo que se está constatando es una serie de cuellos de botella interconectados que en su conjunto suponen un desafío para el aprovechamiento de ese conocimiento, de esa nueva tecnología. Limitaciones físicas. Los presupuestos se ven reducidos en todas las áreas, los rubros, inversión social, infraestructura, y en algunos países tienen un horizonte más a largo plazo y no están haciendo las inversiones en lo inmediato. La eficiencia de la inversión también se ve mermada cuando no se hacen inversiones suficientes, algo que hemos constatado en los servicios públicos. La implementación solo funciona cuando hay coordinación y colaboración de forma transversal. En muchos países, cada institución por separado decide qué digitalizar y cómo. Hay algunas instituciones que ven
la mayor eficiencia que pueden lograr y hacen las inversiones necesarias y otras instituciones no hacen las mismas inversiones. El capital humano también es importante, no se trata únicamente de desafíos en atraer, allegarse el talento digital en el sector público, cuando hay competencia con el sector privado y otros, pero hay un conjunto de destrezas necesarias en ese espacio que no muchos tienen. Y por último, y no menos importante, hay problemas por el lado de la demanda y falta de confianza. Los gobiernos pueden invertir mucho en el desarrollo de las plataformas, a veces asignan poco a lo que es el conocimiento digital, el enseñar lo digital. No hacen las inversiones necesarias. Son barreras ante mayores inversiones y para traducir las inversiones en mayor nivel de adopción. Ha hablado sobre diferentes desafíos, o sea, en lo que es la adopción de la tecnología digital. Y una de las cuestiones que se cubre en el informe, y quisiera que nos hablen al respecto, es la transformación digital para la gestión tributaria para el fisco de los países, lo cual resulta ser muy importante para aumentar los ingresos impositivos. ¿Qué tanto progreso se ha obtenido a nivel global y cuál es el margen de mejora que existe en Latinoamérica y el Caribe, teniendo en cuenta las externalidades? Es un área en la que el FMI trabaja estrechamente con el BID. Es fenomenal cómo la digitalización ha cambiado de forma fundamental la administración impositiva, no tan solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, la forma en que los gobiernos cobran impuestos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los libros mayores y todo se escribía a mano? Antes habíamos auditorías periódicas y ahora todo se hace en tiempo real, con formas más sofisticadas, avanzadas de llevar a cabo una auditoría. Pero hay un disparejo, tanto a nivel mundial como en Latinoamérica. En todas partes, lo básico ya se ha hecho. Declaraciones positivas electrónicas, pagos electrónicos, pero cuando escarbamos un poco por la superficie, ¿y acaso los países están aprovechando las cantidades ingentes de datos que están recabando? ¿Cómo nos puede ayudar a hacer análisis? Y la verdad es que no tenemos un puntaje muy alto en esto, donde le ha ido bien, se ha desempeñado bien. Latinoamérica es en la facturación electrónica, máxime en cuanto al pago del IVA. El pago del IVA, el IVA es una forma de impuestos importante en la región. Perú, Brasil, Chile, Uruguay son países que han adoptado esa tecnología y han buscado y encontrado formas de mejorar el cumplimiento. Brasil, la plataforma de Brasil realmente es sobresaliente. Quedé maravillada al ver la flexibilidad que tiene el sistema y lo mucho que han logrado y cómo han aumentado sus ingresos tributarios en Brasil. Es una verdadera transformación. Ahora, cuando levantamos el capó y nos damos cuenta de que los avances son disparejos en la región, cuando vemos la oficina digital, la antesala digital, se ve impresionante, pero cuando vemos tras bambalinas, vemos que hay muchos procesos manuales que persisten, brechas en el conocimiento de la fuerza laboral. ¿Y qué hacemos con esa cantidad ingente de datos que recabamos? No creo que la mayoría de los países de la región realmente estén haciendo lo que podrían hacer, cruzando sus datos con datos de las empresas, con datos de los hogares. Mucho más podría hacerse de lo que están haciendo. Y eso remite a la pregunta que usted suscitó. O sea, la informalidad es una cuestión de no cumplimiento de la óptica del administrador. No nos referimos a las
pequeñas tiendas familiares, sino empresas que contratan a los trabajadores bajo ciertos contratos que se eximen del pago del seguro social o donde no notifican los ingresos, diferentes niveles de informalidad en que lo que sucede se conserva en un espacio digital aislado, reducido. Y realmente podría haber un verdadero parteaguas. O sea, se puede aumentar el porcentaje de los ingresos impositivos en función del PIB, utilizando la tecnología de forma innovadora, cambiando fundamentalmente la forma en que los contribuyentes en potencia pueden incorporarse al sistema. Hay buenos ejemplos de lo que se ha hecho en la región, pero mucho más podría hacerse y cómo se puede emplear la tecnología para ir llenando esos huecos. Será fascinante poder seguir trabajando con ustedes sobre esto, utilizando esa tecnología de la forma correcta, puede realmente cambiar los juegos, las reglas del juego. Vamos a hablar sobre las innovaciones financieras. Joao nos mostró un gráfico interesante, un desafío importante en cuanto a los activos digitales es que quizás tengamos que aumentar lo que está en juego para aumentar la credibilidad de esas nuevas políticas. ¿Qué opinión le merece esas innovaciones financieras y cómo los formuladores de política deben responder ante este fenómeno? The development of stable coins specifically, I think puts a little bit of Sin duda, pressure el on desarrollo institutions in con un poco de developing presión en las countries, in emerging instituciones de los economies, países en desarrollo y to las step up a economías little bit their game in emergentes terms of credibility en with cuanto a respect to monetary credibilidad policy, because y las effectively políticas makes monetarias, porque dollarization much hace que easier la to dolarización implement efectivamente because you sea más don't need fácil de physical implementar porque no se dollars, no? necesita el So I dólar think it's at the same time físico. a challenge and an Así que creo que al opportunity mismo tiempo es in un the sense desafío that y una oportunidad, by puesto que making it easier al to move away from the hacerlo local más fácil currency, alejarse de la moneda enforces a little local, bit of discipline on the hace local cumplir una cierta institutions. disciplina a But at las the same time, it's an instituciones locales, pero opportunity al mismo if, tiempo es una oportunidad, like was discussed in the report, como se mencionó en el if we informe, can, for example, develop a si, central bank por ejemplo, pudiéramos currency, desarrollar digital una currency. moneda de banco central o una moneda So digital. anything that has to do Así with que the cualquier cosa transformative moment, que I tenga think que ver it's con el always an momento tan opportunity. And I think the transformador es una discussion oportunidad. here was Y creo from que the very aquí la beginning discusión whether these desde el countries will comienzo be era able si to los catch the países train and podrían actually jump on these agarrar el tren opportunities. y But when you montarse en el actually tren y see what's aprovechar esas happening, how oportunidades. quickly things are Pero cuando evolving vemos lo and que how está quickly, sucediendo y lo rápido que especially está young ocurriendo, people are y sobre adopting todo these currencies, cómo los these jóvenes digital están currencies, adoptando estas definitely this is monedas going to digitales, force central vemos que banks va to a obligar actually a los bancos improve centrales a their communication with mejorar respect to su what their goals comunicación con are, respecto what a the sus long-term objetivos, inflation rates are sus expected to tasas de be, inflación and a most importantly, largo to deliver plazo on y these sobre goals. todo cómo And entregar again, I think en el that this is a cumplimiento de sus positive objetivos. Y development. I además think a creo que esto little es un bit of desarrollo external positivo. discipline or market-based discipline is Estas son always disciplinas more meaningful than de mercado que big siempre suelen speeches. ser I más think like if in a significativas. the market forces you Yo in a creo certain que direction, el you mercado nos naturally obliga become en more cierta dirección, credible. pero So I think in general, I uno see this as a automáticamente positive vuelve a ser más development, both in creíble. Así terms que of me parece que es una new cuestión positiva, opportunities pero en like we cuanto a discussed in the nuevas labor market, oportunidades, but como also hemos dicho, in the financial puede system ser, and pero también en el in the sistema space of monetary financiero y economics en el and related to espacio de la that economía fiscal monetaria policy, y of course. las políticas fiscales, por So overall, I supuesto. think it's going to be a good development. En general, But yo it diría que sería un buen definitely desarrollo, pero requires, again, sin duda some serious requiere thinking about the que fact that now pensemos it's much easier seriamente for the average en person to move reconocer away que from ahora the es más local fácil que la currency. persona And we normal y know that there corriente are se aleje certain de la moneda benefits of local. being able Y to estos have sabemos que tienen ciertos the local beneficios, el currency, the poder dominant currency in a country, tener la because it moneda allows local essentially to como la trigger dominante en el país porque nos certain permite escape clauses desencadenar when a ciertas crisis cláusulas de escape cuando surge una crisis. And I do believe this is also a Y very creo que fascinating también area to work with este es un countries área on, because as fascinante you para los mentioned, this is países going to porque, impose como some external mencionaste, esto discipline va on a the countries, imponer but the countries cierta will need disciplina to react very fiscal, rapidly pero los países tendrán que reaccionar muy rápidamente a la adopción de estos Enrique, I activos want to talk a digitales. little bit about Enrique, critical quiero hablar minerals. We brevemente de have los minerales an críticos. interesting chapter on the Tenemos un report capítulo about critical interesante minerals.
And I would sobre like to minerales ask you críticos how y we can quisiera use this preguntarte opportunity, cómo podríamos whether this is aprovechar a esta real oportunidad, opportunity for the si se region trata de to una move verdadera oportunidad from para la mostly región para extractive pasar production de of critical la minerals producción to go up extractiva de the los value minerales chain, críticos a whether this subir time ya Latin más en America la and the cadena de Caribbean will valor y be si able esta vez to América do so, Latina y no? el Because Caribe we podrá have been a realmente hacerlo porque commodity hemos economy, and sido hopefully we una move from economía that a little bit. de bienes de consumo y ojalá podamos alejarnos de esto. Sí, esta quizás es la parte más favorita mía en el informe, que cubre no solamente el ángulo de la parte de ser informativo, sino las oportunidades que podríamos representar con todo esto y los desafíos, por supuesto. Así que quiero separar la discusión de estas dos, de la extracción de los minerales, así como del valor agregado. Cuando pensamos en la primera parte de la extracción, vemos que es una región que le dio el curso a los recursos naturales por los problemas que han tenido América Latina y el Caribe en episodios anteriores con los bienes de consumo y los problemas que tenemos en América Latina antes de esto. Continúa, pero también Joao mencionó que creo que hemos aprendido a hacerlo mejor y soy optimista y creo que sí lo haremos mejor. Y eso tiene que ver con el uso de los fondos de estabilización para ahorrar una fracción de los minerales críticos, el uso de los fondos que eventualmente serán una evolución que sistemáticamente y basada en reglas pudiéramos desarrollar la oferta y no simplemente hablar de la idea. Lamentablemente se le está yendo el sonido y no se le escucha todo. Tiene situaciones fiscales y financieras que permitirían que los países tuvieran esto. Cuando el álgebra de petróleo no teníamos esta parte fiscal o que no pudiéramos aprovechar la bonanza que se le ofreció a México en los años 70. O sea que si vemos la lista de esto, vemos que los países de América Latina frecuentemente están en las primeras 10 listas. Y algunos de los otros que han estado en demanda, vemos aquí que Brasil y Bolivia se encuentran, o México se encuentran, a finales de los 70 con los petróleos, con las reservas enormes de mineral que se podría vender a precios muy altos con una alta demanda, que realmente era un escenario muy positivo. ¿Y cómo responder a esto? Hemos aprendido la lección, ahora tenemos que ver cómo hacerlo más estable. La creación del valor agregado es ya más difícil, es algo que se habló en los casos anteriores y no queríamos ser en esto porque se ha desarrollado en la cadena de valor agregado. El sonido está terrible. Y ahí creo que es importante pensar en las tres cosas que mencioné. Un sistema educativo que nos ofrezca una mano de obra capacitada, que es lo que se necesitará, que no es un proceso fácil en muchos casos, porque la extracción requerirá una destreza especial. Lamentablemente no se le escucha bien. Los imanes industriales como el litio y los imanes, su producción no solamente requiere una industria que lo haga, sino toda la ciencia y los componentes que hacen falta para poder financiar el desarrollo y hacerlo sería un aspecto muy importante. Y por último, pensemos en el caso de México, el descubrimiento de esas reservas de litio tan grandes que tenemos, que está en Sinaloa, en Jalisco y en Sonora, que son las zonas donde son zonas rurales, esencialmente donde las autoridades locales tienen muy poca capacidad por el crimen organizado que controla esas regiones, así que es muy difícil imaginar que las empresas van a prosperar. Es un entorno muy difícil para que las empresas operen.
habría que trabajar mucho para So mejorar you esas mentioned tres the áreas. importance O of sea que usted institutions if mencionó la we really want importancia to de las go instituciones si and realmente take queremos advantages of these aprovechar critical minerals as Joao estos mentioned when he minerales was críticos, como discussing mencionó the Joao, opportunities of que using hablaba de las these oportunidades de critical minerals utilizar for more estos economic growth, minerales but críticos especially para for lograr un more crecimiento economic más development. This económico, is pero very sobre important. todo para un desarrollo And económico. we are working Es on muy how importante. to Y add estamos value to trabajando the para ver INB. cómo Laura is agregarle valor aquí en el precisely BID. leading a report on that, Justamente, on Laura see está how we haciendo un can informe sobre esto para add ver cómo more podemos value, and we agregarle have más valor. ways of supporting the Y countries as well as the tenemos president formas de mentioned respaldar a los with LAC países, así minerals. como mencionó el And I would presidente like, con Anabel, LAC to ask you Minerals. precisely Y Anabel, this. quisiera preguntarte a ti What justamente sobre really are esto. the main constraints that you are ¿Realmente cuáles seeing son to las develop principales limitaciones these que ves regional value al desarrollo chains de around estas critical cadenas de valor minerals? You regionales have alrededor worked de los minerales críticos? on Tú has regional value trabajado change for many, con many las years. cadenas You de have valor experience regionales on hace this. muchos años, What is your take on tienes it? experiencia. ¿Cuál es tu posición ahí? I think the most important Bueno, part yo creo here, que if I would la parte más sum it in importante one ahí, si yo fuera a phrase, is the resumirlo need to en una sola develop oración, a es la necesidad de functioning desarrollar ecosystem that un enables ecosistema the funcionante productive que use of this permita el natural uso productivo de resources that the region has. estos recursos naturales Because en la región. at least up Porque until now, the region por lo falls menos hasta short ahora la on región institutional, no ha infrastructural, tenido and la market infraestructura conditions institucional y las condiciones de mercado that are needed to necesarias transform these resources para into broader transformar economic estos activities recursos and to sustain en las regional actividades value chains. generales. So what are some of the things that we see? Así que, ¿cuáles son algunas And de I las think some cosas of que them are vemos? well known, and Y the yo report creo que I think algunas makes that son bien very good, conocidas y el informe me parece very que good work in putting them muestra esto muy up at the bien. front. The first is that there is this Primero, strong upstream bias que hay un sesgo in corriente productive arriba activities, in the en la actividad extraction, productiva, en la in exporting extracción, raw en la materials, exportación and a de materias persistent primas difficulty y of developing midstream dificultades en el processing and desarrollo upgrading capabilities. And these are difficult, right? de las Because capacidades, cosa que es difícil there are porque entry barriers, hay there is the barreras de need to have entrada, hay la necesidad de quality tener standards, there's the need for normas de laboratory calidad infrastructure, there's the need for fuertes, skilled laboratorios, labor, reliable mano industrial de obra, services. So this is a servicios very industriales important confiables. O sea que challenge. se trata The second de one un relates to desafío muy importante. infrastructure, El segundo se energy, logistics. relaciona a la infraestructura, la These energía, la mineral deposits logística. are often Estos located depósitos remote, minerales suelen encontrarse en zonas difficult to get them, remotas, a from where donde es they are, difícil de llegar para to traerlos de further donde están processing, lacks of y roads, rails, ports, procesarlos. industrial hubs in Hay general. puertos, We rieles, also todo, have, ferrocarril, todo esto the que hace falta. processing and Y el refining are highly procesamiento también y la energy refinación intensive. So it's es very muy important it energía requires intensivo, así que es muy importante reliable and reconocer que competitively priced requiere energy, not just energía installed confiable y competitiva capacity. y no solamente la capacidad So, instalada ya existente. Así this que inadequate todo sort of esto transport corridors, the fragmented logistics, the energy, son volatile energy cuestiones supplies, como la all of this logística, raises la costs energía, and etcétera, reduce the que feasibility of cuesta the cross-border y hay que regional estudiar value chains. la Then, of factibilidad course, we also have en las regulatory diferentes fronteras. Y luego uncertainty también and tenemos weak las permitting incertidumbres capacity. And we know reglamentarias. this well Y sabemos que esto in the es una region. realidad It's en la often, región. processes A are menudo slow, they are los fragmented procesos across son lentos, agencies, están they're fragmentados entre subject una to agencia y shifting otra, requirements. I was in sujeto Chile a, just a last requisitos week, cambiantes. and Yo we estuve en were Chile la semana discussing that there pasada are, y some hablábamos investments justamente that de have been in the algunas permitting, inversiones trapped in the que permitting process for over están 5 years. atrapados en el proceso So de this is permiso an desde hace 5 example años. of the kind of Así things que that, es un ejemplo del are tipo de confronted cosas in the que region. But it's not enfrentamos en la also the región. processes, but it's Pero also weak no es solamente enforcement. los procesos, sino que And weak enforcement, it can also turn el into cumplimiento de esto es débil y further esto puede undermine ocasionar credibility, o puede increase socavar un financial poco más la costs, and the like. credibilidad, And aumentar los finally, we costos also have financieros. Y por divergent último, tenemos regulatory también regimes across los countries, regímenes which also regulatorios raises transaction diversos costs, en la región, lo making cual regional aumenta los integration costos more también, difficult. haciendo que A la fourth integración point I'd regional like sea aún to más highlight, difícil. and Y the lo report cuarto makes, que yo again, resalto en makes el this informe, very well, is y esto se ve, the digo, muy bien en el informe, es and social el conflict risks that are very high los riesgos in the region. And these del are related, entorno, to que son muy like use of complejos y muy water, or difíciles. sometimes El uso related del to water agua, trust issues. But this cuestiones de basically confianza translates más generales, into, que se traducen en and of general. course institutions in this area Y claro, sometimes are las not very instituciones de strong. esta zona no So siempre son this muy fuertes, así que uneven governance este capacity really desequilibrio en la becomes a capacidad de competitiveness gobernanza realmente constraint. se And vuelve this is related to the una final point that I restricción want to make, competitiva, which is que se that relaciona a lo último in que quiero this mencionar, area, que es there que is en esta significant zona firm hay concentration and limited regional concentración coordination. So there are a number con of multinationals coordinación that work in this limitada, area. o sea There are que the hay ones that varias bring not multinacionales only que the trabajan en capital, esta the zona, technology,
que traen capital, tecnología, know-how, y estos son muy sensibles al riesgo y la confiabilidad. Y lo que estaba mencionando antes, que es algo que se trata con la cuestión de la inversión, pero la coordinación regional entre los países es bastante débil en general, lo que ocasiona enfoques nacionales fragmentados. Todos estos elementos son desafíos para la región, pero también ofrece oportunidades y hay cosas que podríamos hacer. Es justamente lo que estamos tratando de hacer en este espacio. Y ustedes lo saben porque ustedes lo están dirigiendo. Muchos en la sala saben que el BID podría ayudar a fortalecer su apoyo a los países de la región para ofrecer las condiciones habilitadoras, el entorno, la movilización de la inversión privada, todo esto que es crítico en la zona, mitigando el riesgo o reduciendo el riesgo, construyendo la infraestructura auxiliar, las cadenas de valor complementarias. O sea que estamos haciendo muchas cosas y creo que podemos hacer aún más para apalancar estas oportunidades y para abordar las restricciones que nos están desacelerando en la zona. Tenemos muchas oportunidades y la región tiene muchas oportunidades y esperamos que se puedan aprovechar. Yo sé que debo concluir, pero quiero hacerles una última pregunta, una para todos, y voy a comenzar contigo, Enrique. Si miramos al futuro, 5 o 10 años, ¿qué es lo que te hace sentir más optimista de la región de América Latina y el Caribe? Dos cosas que encuentro muy alentadoras. Una siempre ha sido la resiliencia, el optimismo de los pueblos, la riqueza de los recursos naturales que siempre ha tenido la región, que tiene un enorme potencial. Como decíamos antes, hay muchas cosas que han cambiado y las instituciones políticas son más creíbles, pero todavía hay muchas cosas que debemos hacer. Pero lo que ha sido mejor, las oportunidades que se presentan con esta coyuntura en la que nos encontramos en este momento es positivo, es una oportunidad única y yo siento mucho optimismo aquí. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar esto. Y por último, el hecho de que la democracia y el respeto por las instituciones va a ser algo, y no esperamos que fuera tan resiliente como ha sido. Gracias, Enrique. Anabel. Yo apoyo justamente lo que dijo Enrique, exactamente. Sí, quizá agregaría una cosa, y es que en toda América Latina, muchos de los países, desde Bolivia hasta la República Dominicana y de Ecuador hasta Argentina, etcétera, están volviendo a colocar el crecimiento económico en el centro de su agenda y están tratando de transformar sus economías y están haciendo reformas importantes en esta dirección que quizá no hayamos visto en el pasado. Y para mí, esta es una fuente de optimismo, porque en el actual contexto sabemos que es desafiante, pero es aún más pertinente el hecho de que los países realmente han decidido centrarse realmente en el crecimiento. Y para mí, esa es una fuente de optimismo. Gracias. Todo lo que quería decir ya fue dicho, pero yo diría dos cosas que a mí me hacen sentir un poco optimista, y es primero que el orden mundial se está reconfigurando en estos mismos momentos, y yo creo que uno de los grandes desafíos de la región siempre ha sido la integración, que creo que es una enorme oportunidad ahora el diversificar, encontrar nuevos vínculos, ser más integrados en formas que puedan crear soluciones en las que todos los países van a ganar. Y esa, para mí, me da un gran optimismo. Y lo segundo es que la mezcla de energía limpia en la región realmente nos ofrece un margen competitivo, y las fuentes renovables es un 30% del suministro de energía de la región. Veamos Uruguay, veamos Brasil,
que está liderando en biocombustibles, en hidrógeno, Costa Rica, Laura está mencionando. Así que yo creo que a medida que se desarrolla más y más la IA y ayuda en los desarrollos que requerirán más energía, la energía tiene que permitirnos ofrecer energía limpia, abundante, que sería un recurso muy importante y una ventaja que pocas regiones ofrecen en este momento. Así que yo creo que estas dos cosas realmente nos ofrecen una gran oportunidad. Yeah, I'm at disadvantage here because I Yo go estoy en last. desventaja aquí So porque soy let me just el echo último. some of the things that Pero have already been said. So quiero I think hacerme yes, eco de the algunas de las cosas que ya se han dicho. Yo creo que earthquake that is occurring el these days terremoto is at the geopolítico que same time tenemos very en este scary momento al mismo tiempo asusta, es aterrador en el futuro inmediato, pero nos ofrece oportunidades para reconsiderar el orden mundial y lo que puede hacer América Latina en este orden mundial, donde hay enormes oportunidades. Así que, por un poco egoísta, podríamos verlo como un momento pivotal para América Latina. Y creo que en general el momento del cambio siempre es una oportunidad. Y desde ese punto de vista, creo que sin ser demasiado político, me parece que varios países de América Latina han demostrado que el cambio es posible. Así que yo vengo de Italia y hay cierta fatiga en Europa hoy en día, como si las cosas son como son, no se pueden cambiar. Varios países de América Latina, en Sudamérica sobre todo, realmente han demostrado que el cambio sí es posible y yo creo que esa es una gran lección para todos, incluso para las economías Okay, avanzadas. so I want to summarize Bien, this last part entonces because I quiero think it's resumir esta important. última parte porque me parece We que es are living in a importante. pivotal moment that provides Vivimos en un plenty of momento opportunities pivotal, for the region. ofreciendo Many grandes countries have oportunidades shown para la that región. Muchos países han in Latin demostrado America that que change is en América possible. Latina el And we have many cambio reasons es for optimism. posible y Have tenemos a razones para competitive sentirnos edge on our optimistas. energy El supply. margen It competitivo opens an de opportunity for energía regional que integration ofrece that's happening oportunidad de at the integración moment. regional, lo que está We sucediendo en are este with momento. economic growth back Estamos in con un the crecimiento agenda económico que vuelve of our a ser countries, of parte de la the agenda de policies that nuestros countries are países, doing. en las políticas que están Democracy and the respect asumiendo. of La institutions is democracia y el one respeto por strength las of Latin instituciones America and the es una de las Caribbean. fuerzas de We América have Latina y el wealth of Caribe. natural resources, and Tenemos una something that I wanted riqueza to de end recursos with naturales. Y una cosa is con the la que quería resilience and terminar, the que es la optimism of the resiliencia y el population, optimismo which del precisely shows pueblo, that que change is muestra possible. justamente que el Thank you cambio very es much to posible. everybody, Muchas and thanks gracias a for the todos. team for this Muchas incredible gracias report. al equipo por este informe increíble.